Historias que inspiran, ideas que abren camino y voces que transforman. En esta nueva temporada exploraremos la minería desde una mirada más consciente, conectando con el territorio y las personas. Mundo Minero TV, segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Minero TV, segunda temporada. Un espacio para conocer historias, experiencias y para conversar con quienes están transformando la industria minera. Y hoy, lo que vamos a escuchar no es solamente una historia de liderazgo, es una historia de ruptura. Durante años, las minas en Ecuador no solo estaban cerradas al desarrollo, también estaban cerradas a las mujeres. Existía un mito, tan viejo como absurdo, que decía que una mujer dentro de una mina traía mala suerte. Hoy estaremos conversando con Carolina Orozco, quien no solamente entró, se quedó, sino que también cambió las reglas del juego. Ella es ingeniera ambiental, abogada, mamá, presidenta del directorio de la Cámara de la Minería y gerente general de Torata Mining. Es también cofundadora de Women and Mining Ecuador y una de las voces más firmes de la defensa en la equidad en el sector minero. Y todo eso comenzó, ¿cómo comenzó, Caro? Explícanos un poquito, bienvenida. Gracias por ser parte siempre del Mundo Minero. A ti. Tú sabes que esta es tu casa. Tú eres oficialmente nuestra madrina del programa número 1 y pues la seguirás siendo. Bienvenida. Gracias, Dari, por la bienvenida y por invitarme. Siempre es un gusto estar conversando contigo. Y qué hermosa pregunta, el cómo empecé Cuéntanos un poquito cómo nació. ¿Qué te hizo decir cómo fue ese momento en el que dijiste, sí, voy a entrar a la industria minera? A la industria minera cuando me prohibieron entrar a una mina, literal. Como bien dijiste, soy ingeniera ambiental y abogada, y una vez un cliente, que vamos a obviar los nombres, en pequeña minería, me llaman y me dicen, vengan, ayúdanos con una auditoría ambiental. Entonces, claro, yo llegué, me puse todo mi equipo de protección personal perfecto para entrar, y el rato que iba a entrar me dicen, no, tú no puedes entrar. Entonces, la verdad, yo pensé que me faltaba algún equipo. Me dicen, no, ingeniera, desde aquí nomás, desde la bocamina, vea. Y yo, ¿cómo voy a ver desde la bocamina? Me dicen, es que ingeniera, si usted entra, se desaparece la veta de oro. No sabía si reírme, si sentirme humillada, si sentirme... Te juro que no identificaba ni siquiera el sentimiento. Y al final no entré. No te dejaron entrar aún así. No, y entre risas y risas me pudieron explicar lo que era el problema, intenté ayudarles, pero más allá de lo que haya sido exitoso o no, ese contrato con ese cliente, me sentí como algo injusto estaba pasando, evidentemente. Creo que esa es la palabra, era la injusticia. Y sabía que era una injusticia derivada de un mito, de algo que, como tú bien dices, es absurdo. Y ahí dije, bueno, me quedo en esta industria. Porque yo antes había venido de la industria petrolera, de la industria de telecomunicaciones, de la industria eléctrica. Y si bien soy industrias también un poco complejas, nunca me había topado con algo como esto. ¿Y esa fue la primera vez que tuviste el contacto con la industria minera o ya habías tenido algo en general antes con la industria minera? ¿O este fue el primer punto que tuviste de inicio para la industria minera? Ya había tenido algo. Yo trabajé en el gobierno durante muchísimos años y ahí fui coordinadora ambiental. Ahí justamente trabajaba en el sector eléctrico, petrolero, telecomunicaciones, con el Ministerio del Ambiente, con la ex Senagua, que era la Secretaría Nacional del Agua. Y en esa época el gobierno estaba creando el sector minero. Y claro, necesitaba profesionales que se entrenen. Y ahí me preguntaron, ¿usted sabe de minería? Y yo, cero. Además que no solo no sabía, no me gustaba. Yo cuando salí de la universidad, yo salí como una ingeniera ambiental súper verde. O sea, yo trabajé en ONGs. Y te hemos escuchado eso algunas veces al inicio cuando nos comentas que, claro, tú cuando recién saliste de graduada, tal vez no estabas tan de acuerdo con el extractivismo en general, como obviamente relacionada a tu carrera. ¿Y cómo hiciste para abrirte en este caso? Porque no es que es un mito también a veces dentro de las carreras relacionadas a este tema de que es malo. ¿Cómo hiciste para justamente abrir tu mente y dar paso a que entres a estas industrias, como me has comentado, el petróleo, la minería, a todas estas industrias? Sí, verás, cuando yo estudiaba ingeniería ambiental, nos enseñaban sobre petróleo. Porque claro, Ecuador, país petrolero, pero te enseñaban sobre cómo remediar los pasivos que el petróleo causa. ¿Ya? O sea, lo malo que genera. Exacto. Y claro, somos muy buenos en eso. O sea, los ingenieros ambientales, al menos los que nos graduamos de la Universidad de Salí, somos especialistas en eso y nos va muy bien. Pero de minería poco, nada nos habían hablado. Y claro, uno sale con esta idea de que todo es malo y tengo que formarme para poder remediar todo lo que estas industrias supuestamente malas hacen. Pero yo estudiaba paralelamente en Derecho.
y tenía que pagarme la universidad. Y ya llegué a un punto en el que tenía que hacer la tesis, ya, porque además de todo trabajaba para poder pagarme las dos universidades. Pero ya tenía que hacer la tesis de la Universidad de Ingeniería Ambiental, entonces tenía que dejar de trabajar en un trabajo que me pagaban como que mejor, por así decirlo, y reducir esas horas para poder hacer tesis más derecho. Estudiaba las dos carreras simultáneamente. Y en esa sale una oportunidad de hacer pasantías pagadas, por mucho menos, pero menos tiempo también, en Repsol. Que Y entras al dije, tema petrolero. bueno, voy a entrar al sector petrolero, a aprender cómo combatir al monstruo, por así decirlo, y no porque sea esta compañía. No tengo nada en contra, más bien tengo un cariño y un agradecimiento enorme a esa empresa. Y ahí aprendí que uno más ayuda desde adentro que desde afuera. Ayudo más enseñando a hacer bien las cosas que intentando ponerme algo que con o sin iba a pasar, y que lo peor que nos puede pasar es que pase de una forma antitécnica y que pase de una forma irresponsable. Y así me enamoré del sector petrolero y después fui por cada sector estratégico hasta que llegué al minero. Nosotros tenemos una historia parecida en la empresa. Tenemos una ingeniera bióloga, en cambio, que es de comunidad. Y ella abiertamente me decía, yo era completamente antiminera. Y dije, no hay mejor lucha que yo entre al proyecto y vea que desde adentro estén cumpliendo realmente las cosas que se tienen que cumplir en las normativas y todo lo que tiene que hacer con el tema de flora, fauna y obviamente todo el rescate biótico que se tiene que hacer. Y ella ahora es una de las principales defensoras de esta industria porque ella ve que se cumple y que mejor al contrario el proyecto o los proyectos que se pueden generar pues tienen las normativas necesarias para que mejor se pueda preservar de mejor manera. Entonces ella me dice, sí, yo tenía completamente equivocado un tema y lo que más hago de adentro que de afuera. Ya de afuera lo que puedo hacer es medio protestar, pero en cambio de adentro velo y veo que todos hagan lo que tienen que hacer correctamente. Exactamente, ese es el sentimiento y por eso, y además, no solo que entré con la idea de voy a poder apoyar, enseñar, colaborar, hacerlo no solo bien, sino extraordinariamente bien, sino que en este journey me fui dando cuenta que estas empresas, estas industrias extractivas tienen una capacidad de ayuda social impresionante. Porque una cosa es que cumplan con la normativa ambiental y que hagan lo que tengan que hacer y que hagan no solo bien, sino muy bien, pero la ayuda social que pueden generar porque están trabajando en lugares tan remotos del país donde ni el gobierno llega, que tú ves cómo les cambia la vida a la gente. Y yo creo que eso fue lo que más me enamoró de estos sectores, sobre todo del minero. Ahora, cambiando un poquito la pregunta, pero relacionado a lo mismo, ¿cómo una ingeniera ambiental llega a ser gerente de una empresa minera? Bueno, nos has comentado que también tienes pues, otra carrera en el tema legal, pero ¿cómo con ese enfoque de que justamente una ingeniera ambiental puede ser? No digo que esté mal, al contrario, pero mucha gente dirá, no va relacionado a lo mismo porque nos han creado ese mito. ¿Cómo se da ese tema de que tú, siendo ingeniera ambiental, puedas estar a cargo de una empresa minera? Creo que me parece súper chévere ir por la vida desmitificando el sector. Creo que esta es otra de las cosas que me permitió mi carrera. ¿Cómo llego? En Torata Mining yo era primero asesora externa ambiental, pero era una compañía que yo creo siempre tuvo una idea de confiar en la gente. Por ejemplo, también tuvo la idea de que el talento no tiene género. O sea, Torata Mining viene de una casa matriz australiana. Nosotros tenemos proyectos aquí en Argentina y coincidencia, en los dos países los country managers o las gerentes generales somos las dos mujeres. Y ellos apuestan por la capacidad. Y claro, existía un gerente general, cuando yo llegué de consultor ambiental, las cosas tenían que cambiar, la empresa recién estaba adquiriendo o comprando este proyecto y este proyecto venía con un bagaje de muchísimos pasivos ambientales, de minería ilegal, minería informal, antitécnica, de pequeña escala pero mal hecha. Y así es como aterrizo en este proyecto. De hecho, es chistoso, pero yo de este proyecto había escuchado años atrás y yo había escuchado desde el Ministerio del Ambiente que era un relajazo, que era todo lleno de pasivos ambientales, que estaba todo suspendido, que les iban a meter presos a los concesionarios. Y yo decía que pobre concesión. Eso era lo único que yo sabía de ese proyecto. Y luego me buscan y aunque no lo creas, el día que yo llego a territorio, regreso a ver y digo, préstame los papeles. Y ahí me doy cuenta que era el proyecto que hace 2 o 3 años había escuchado. Decía, no puedo creer que venga a parar justo en este proyecto. Y terminé gerenciando. Y es una de las cosas que con mayor orgullo te puedo contar. Claro, yo entré con una visión ambiental, pero yo creo que mi visión en ese proyecto después se desprendió hacia lo social, que fue donde más impacto también hemos tenido. Pero por sobre todo a demostrar en ese sitio que la minería bien hecha es una minería responsable, es una minería dinámica, es una minería
positiva, que debe dejar un legado positivo. Y justo en eso algunas veces te hemos escuchado decir que habla sobre la reciprocidad ambiental y de dejar huella. ¿Cómo se ve en la práctica justamente eso en el tema minero, esos dos temas puntuales que tú siempre mencionas? Sí, hay unos statements que siempre menciono, como la minería con propósito. Y eso yo aprendí en Torata Mining, por ejemplo. La minería con propósito es porque si yo, y siendo una empresa de exploración, no se diga de producción, voy a estar en un territorio aprovechando el subsuelo y la riqueza de todos los ecuatorianos, dicho sea de paso, pero que en el impacto per se voy a estar en el sitio de una comunidad. Lo mínimo que puedo hacer es que esa comunidad crezca y tenga una calidad de vida muchísimo mayor a la que ellos se hubiesen imaginado. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de ese territorio. Todos los ecuatorianos de ese subsuelo, pero esos predios son ellos los dueños. Las empresas lo que somos vecinos y somos de paso. Entonces, si nosotros en ese paso no dejamos una huella positiva, yo creo que no vale la pena haber llegado ni siquiera a ese territorio. Entonces, el propósito de la minería debe ser que sea para el bien común, un bien colectivo, no el bien de pocos, no de solo esa comunidad tampoco, sino de todos los ecuatorianos, pero primordialmente de las comunidades del área de influencia directa. Y minería con reciprocidad. ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver con, en cambio, otro tema que es la transición energética y el cambio climático. Como ambientalista me preocupo muchísimo por el cambio climático. Yo creo que debería estar en la agenda de todos los gobiernos del mundo el poder mitigar o adaptar a las comunidades. Mira lo que pasa, no somos ajenos a ningún impacto nosotros en el Ecuador, las sequías, luego las inundaciones, los deslaves, todo lo que pasa tiene que ver con el cambio climático. Entonces, si bien nosotros somos un país chiquitito, Dari, en el cual, por más esfuerzos que yo haga para minimizar mis emisiones de carbono, no voy a mover la aguja del mundo ni del calentamiento global, porque somos enanos. Pero sí podemos hacer esfuerzos en adaptación, por ejemplo, en cómo adaptar a las personas para la nueva realidad climática de las sequías, de las inundaciones, etc. ¿Qué tal si es que todo esto que tiene que ver con la transición energética, la descarbonización y la adaptación, necesitas sí o sí tecnología? Y la tecnología necesita minerales. Entonces, si yo estoy sacando algo de la naturaleza, si le estoy, digamos así, quitando, que en realidad es aprovechar, si estoy aprovechando el subsuelo, qué lindo pensar que así como la naturaleza, la Pachamama, me permite poder obtener esos minerales, cuando yo los aproveche para poder aliviarle al planeta, a la misma naturaleza, los impactos y la vulneración que tiene por el cambio climático. Entonces, hay que ser recíprocos. Así como el planeta me da los minerales, yo le devuelvo en poder ayudarle a que se descontamine, se alivie y además que todo lo que nosotros hagamos sea de una forma mucho más amigable con el ambiente. Dentro de la comunidad o de las comunidades en las que tú pudiste afectar en buena manera con el proyecto, ¿qué ha pasado en la comunidad también con las mujeres? ¿Ha pasado algo para que las mujeres también puedan empezar a generar algo también por ellas y no dependan tal vez o de trabajos tradicionales, tal vez como normalmente uno se establece en las comunidades que son un poco alejadas? Sí, y esa es una pregunta súper linda, que yo creo que la respuesta es súper cruda, Dari. Porque, claro, yo he llegado a cargos súper altos y tras un esfuerzo enorme y tras una aventura de silencios incómodos, de muchas luchas, pero igual de lujos y comodidades. La gente de las comunidades donde nosotros trabajamos no tienen esas oportunidades, Dari. O sea, la lucha para que ellos lleguen a los cargos de ser el próximo o la próxima gerente general de la compañía que está en su territorio, seguramente tiene un retraso más grande en el tiempo y tiene un esfuerzo más grande que saltar. Entonces, si nosotros llegamos a territorio y podemos cerrar esas brechas, qué mejor. Para darte un ejemplo, cuando yo llegué a la zona del Guayabo, que es el proyecto de Torata Mining, las mujeres no trabajaban, no tenían en qué trabajar. Los hombres eran, en su gran mayoría, mineros antitécnicos, informales, entonces ganaban el día a día. Los niños no iban a la escuela. Tú me dirás, ¿pero la escuela es pública? Sí, pero no tenían ni siquiera los 25 centavos del bus para mandarles a la escuela. No tenían la plata para darles de comer para que puedan ir a la escuela. Y son en zonas tan remotas donde no llegaba el desayuno escolar. Y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que en estas zonas mineras, el cambio que nosotros podemos hacer en la vida de esa gente es mucho más grande de lo que yo creo que todos los gerentes generales o los sociólogos, los gerentes de relaciones comunitarias y de ambiente nos estamos imaginando. Nosotros empezamos a trabajar con estas mujeres y
Y hoy, te digo, después de 3 años, tienen 3 negocios totalmente autónomos, dan servicios no a la empresa minera, porque no quiero ser paternalista tampoco, sino autónomos a otras compañías. Los índices de escolaridad han subido muchísimo, la violencia intrafamiliar ha bajado muchísimo. Ellas son las jefes de hogar ahora. Y lo más lindo de todo es que hace un año y medio, Dari, en uno de los emprendimientos que ellas tienen de catering, que daba servicios a la empresa, me acerco donde un grupo de estas señoras y les digo, necesito que por favor me ayuden ahorita haciendo el menú. Sentémonos y claro, escriban el menú. Y una de ellas, con toda la humildad del mundo, me dice, ingeniera, es que no sé escribir. Y se me partió el corazón. ¿Qué sentiste? Se me partió el corazón porque dije, voy sentándome 1 año y medio con estas mujeres y nunca les pregunté. Uno asume y da por sentadas cosas que en una realidad de la burbuja en donde nosotros vivimos no existen. Por eso te digo, mi esfuerzo ha sido muy grande, pero igual nunca nos olvidemos que mi esfuerzo es desde una burbuja. El esfuerzo que esas mujeres deben hacer es 10 veces más valeroso, más válido y mucho más tenaz. Y justamente relacionado a eso, ¿cómo has logrado combinar el ser mamá, que obviamente es una tarea importantísima y que obviamente pues requiere también de mucho tiempo, con estar gerenciando una empresa minera y otras miles de actividades que haces? Pero en esa parte, ¿cómo has logrado justamente mezclar esa parte? ¿Por qué te pregunto esto? Porque también hay muchas madres que dirán, no, o solo hago lo uno o lo hago lo otro. Como tú dices, son burbujas diferentes, habrán escenarios diferentes, pero bajo tu experiencia, ¿cómo lo has podido hacer? Claro, en todos mis roles profesionales siempre hay alguien que me mide y siempre hay una respuesta, siempre hay un feedback, siempre tengo indicadores, KPIs que cumplir, siempre tengo desempeño y sé que en esto no me fue bien, entonces tengo que mejorar, hago una nueva estrategia, contrato asesores. Siendo mamá, no. Siendo mamá, y en mi caso yo soy mamá soltera, somos solo el José Rafa y yo, nadie me mide, es él. Y claro, cuando eres un niño, amas tanto a tu mamá que no puedo decir en función del amor que me tiene, estoy midiendo si estoy haciendo bien o mal las cosas. O sea, el amor de él, como de mí hacia él también, es incondicional. Y solo el tiempo dirá si yo estoy criando un niño que sea un ser humano de bien para el mundo, porque ese es mi mayor objetivo. Y yo creo que eso es lo más difícil, porque nunca sé si es suficiente tiempo, si es suficiente atención, si es que hubo un viaje, tal vez no me tuve que ir a ese viaje y tuve que haber ido al evento de la escuela, si es que en el Día del Niño yo tuve, porque me ha pasado, por eso te digo, tuve una reunión súper importante y no pudiste asistir. Y no pude ir al evento. Siempre hay esa incertidumbre, siempre yo creo que voy a vivir con esa duda. Quien te diga que puede balancear te miente. No existe un balance, Dari, porque cuando estás en una cosa significa que no estás en otra. Es así de sencillo. Yo creo que aprendí a, primero, entender que si no le puedo dar una cantidad exuberante de tiempo a mi hijo, le puedo dar calidad y de la mejor. El tiempo que yo paso con él es el mejor tiempo que puedo. Él me acompaña a la mayoría de trabajos que tengo. Creo que todos los clientes o todas las empresas mineras por las que he pasado le conocen, porque él ha ido a cada proyecto conmigo, a cada país que puedo ir, me lo llevo conmigo igual. Él desde muy chiquito está muy cerca de todos mis trabajos, de mi profesión, mis carreras, entiende de minería perfectamente, entiende lo que hace la mamá, le fascina. Involucrarle en mi vida profesional también fue una ayuda enorme. Y no lo hice como un colega, lo hice como juego. Entonces él aprendió la minería desde chiquito como un juego. Y él ama la minería y es el primer defensor en la casa. Pero también hubieron años que me tocó lidiar con esta culpa invisible, Dari. De saber justamente si el tiempo era... Si estaba haciéndolo bien o no. Ya no vivo con culpa, la verdad es que no. Le apuesto a que lo estoy haciendo bien. Cada año que pasa y el José Rafa crece y veo que se vuelve un mejor niño cada día y un ser humano maravilloso, él mismo me da la respuesta y él mismo es mi indicador. Pero no es fácil. No es para nada fácil. Yo creo que no es para todas y respeto muchísimo a aquellas mujeres que dicen yo prefiero ser solo mamá y cuando ya tengan una cierta edad me voy a trabajar. También debe ser igual de duro, igual de desafiante. Ser mamá es un trabajo de tiempo completo si quieres y debe ser divino, pero en el que yo elegí, en la aventura que yo elegí para mi hijo y para mí, creo que estoy haciendo lo mejor posible
pero no es nada fácil y no es encontrar un balance, no existe. Siempre hay sacrificios. Difícil, es difícil porque obviamente, como tú mismo dices, pues siempre el tema familiar también en general, pues es eso, la compensación de tiempo relacionado a veces a temas laborales. Como tú mismo dices, encontrar un balance en muchas actividades, no solamente en la industria minera, en general, en el Estado, en la que sea. Siempre obviamente te va a demandar tiempo y ese tiempo relacionado a qué me estoy perdiendo por esto. Obviamente, pues encontrar ese balance es la parte difícil del tema. Como tú dices, es complejo decir tanto va a cada tema y con eso estoy compensado. Porque no es como la huella de carbono, que te compenso con algún tema, ya que estoy como un ingeniero ambiental relacionado a eso, sino que como me queda bastante claro que es la calidad. La calidad es la que importa relacionado a que si ya tengo poco tiempo, pues generarlo con calidad sería lo que por lo menos puedo hacer para compensar ese tema. Ahora relacionado con el tema de WIM, que es algo también bastante importante, porque como hablamos al inicio, pues hubo algo que te movió también en ese momento frustrante o más que molesto de que obviamente hay ese tipo de mitos. ¿Qué te hizo obviamente impulsar a que eres una de las cofundadoras de WIM para que esto se pueda generar? Y que si vemos un WIM cuando inició a como está ahora, todo lo que han logrado generar es bastante importante. ¿Cómo le ves tú a todo este proceso en el que has estado también formando parte de WIM? Bueno, yo en WIM sí agradezco muchísimo a las otras maravillosas mujeres con las que cofundamos, pero hubo una cabeza siempre que fue la que lideró, la que nos llamó uno a una y nos dijo, hagamos, y estuvo empujando hasta que nos sentamos todas en la mesa y no nos conocíamos. Y esa es Marisabela Ayllón. Entonces yo siempre le voy a estar eternamente agradecida a la Isa, porque ella fue la que lideró el poder sentar a todas en la mesa. Yo creo que todas teníamos las ganas, la voluntad, entendíamos lo que era WIM, queríamos hacerlo, pero cada una tenía su vida, estábamos ocupadas, era algo nuevísimo, había que hacer desde la parte legal, que es súper engorroso. Y la Isa lo logró. Y además tuvo el ojo para juntar a las 5 maravillosas mujeres que fuimos las cofundadoras. Hoy hay muchos más directores, incluso ya están sumados hombres directores, que ha sido también un golazo para WIM. Pero empezar no fue fácil, porque imagínate que fundamos en noviembre del 2019 y marzo del 2020 pandemia. Entonces, claro, en una organización que queríamos darnos a conocer, queríamos explicar a las empresas la importancia de WIM, y la importancia per se es que somos una organización que busca visibilizar la importancia del rol de la mujer en la industria minera y que cada vez se sumen más mujeres a no solo a los minera, sino a carreras de STEM en general. Y con mucho orgullo lo hemos logrado maravillosamente, seguimos creciendo muchísimo, no solo porque son maravillosas las personas que están hoy por hoy o que estamos en WIM, sino también porque las empresas que nos han apoyado para poder crecer como WIM son empresas que lo hacen por convicción y que en su ADN está este tema del talento no tiene género, la equidad, y seguimos sumando esfuerzos para que más mujeres vengan a la industria. Ya no es solamente un número, ya no es solamente por completar un número. Exactamente. ¿Qué crees tú que nos falta hacer en los próximos años? Tenemos toda la esperanza de que la industria minera siga creciendo y que es un buen momento para justamente seguir generando esta equidad. Pero, ¿qué crees que nos falta hacer en este caso para que esto se mantenga o siga cada vez creciendo y exista más equidad? ¿Estamos por el camino correcto? ¿Nos falta hacer algo? ¿Tú sugieres que algo más se pueda hacer relacionado en ese tema? Yo creo que estamos en el camino correcto. Si tú comparas la encuesta que Women in Mining hizo hace 2 años, ahora vamos creciendo. Ahora, ¿qué sí necesitamos? Para que más mujeres se sumen a una industria minera, necesitamos industria. Entonces, ese es el problema, que cada vez nosotros tenemos menos compañías mineras, o tal vez lo propio decir es, no hay más compañías mineras como quisiéramos que hayan venido al país. Entonces, lo que tiene que pasar es muchísimas cosas en el ámbito económico, político, de inversión, seguridad política, seguridad jurídica y seguridad física, para que los inversionistas puedan volver a ver al Ecuador como el país del destino minero de la inversión, y que más compañías vengan. Mientras más compañías vengan, mientras más proyectos se desarrollen, mientras más concesiones se empiecen a explorar, más lugar para profesionales va a haber. Y en ese instante es donde se va a poner a prueba en realidad la gestión que como WIM hemos hecho. Porque cuando las empresas que lleguen o las empresas que estén creciendo, que estén aquí pero crezcan, tengan que contratar nuevo personal, ahí veremos que se contrate por talento, por formación y no por género.
Y ahí todos los frutos empezarán como que a verse, ¿no? Pero necesitamos más plazas de trabajo y para eso necesitamos que la industria crezca. Porque si no, imagínate, ¿qué hago yo luchando porque muchísimas mujeres estudien ingeniería en minas o geología y salen de la universidad y no hay empleo? trabajo. Entonces, eso tiene que tener una correlación. Y de eso vamos a hablar en la parte 2, lastimosamente, pues por tema de tiempo y por todo lo que manejamos en las redes, pues este y otros temas que vamos a seguir conversando, pero para la gente que nos ve, pues vamos a verlo en la parte 2 porque hay temas muy importantes que se quedan. Amigos, lastimosamente nos despedimos por el día de hoy, pero en esta conversación sigue. Soy Darío Ruiz y esto fue Mundo Minero TV. Y no te olvides, si te gustó este episodio, compártelo. Sigamos construyendo juntos una minería responsable, cercana, consciente y más nuestro. Hasta la próxima.